Bueno, muy buenas tardes. Habla para ustedes Santiago del Fin de Jesús. Por la gracia y la misericordia de Dios, quiero en esta tarde compartir unas reflexiones del libro de Efesios, una carta escrita por el apóstol San Pablo, por Pablo en el momento en que él quedó como apóstol de los gentiles, quedó apóstol de los gentiles y comienza la carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es una salutación, es decir, una especie de saludo introductorio con aquel tiempo de los Efesios y también para nosotros, porque la palabra de Dios queda vigente, es un presente progresivo a través de la historia. Es la palabra revestida del Espíritu Santo que tiene el poder, ese poder maravilloso para transformar. Y de aquí Pablo habla acerca de unas bendiciones espirituales en Cristo Jesús, que es cuando él dice: bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, el cristiano está bendecido con toda bendición espiritual. Y dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. De modo que el cristiano que ha sido salvado por la gracia y la misericordia de Dios y la sangre que le limpia de todo pecado, y como dice Isaías 53, por sus llagas y por sus heridas somos sanados, dice aquí que el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice la palabra, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, para la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 7 del capítulo 1 dice: a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El cristiano que está en el camino de Dios, que ha sido perdonado, dice que le ha sido sobreabundar de sabiduría e inteligencia, y dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Por eso la palabra es muy clara cuando dice el apóstol: en él asimismo tuvimos herencia, es decir, tenemos una herencia, y habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El cristiano ha sido sellado por la promesa del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por eso aquí Pablo traza a la mitad de este capítulo 1 lo que es el espíritu de sabiduría y de revelación que da el Espíritu Santo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. De modo que Pablo era un hombre que oraba por los creyentes, oraba por aquellos que hacía un discipulado, que le daba la palabra de Dios, y siempre los llevaba en oración, en su corazón, en su mente, y no ceso de dar gracias por vosotros, a Dios vuestro Padre, y pidiendo, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Pablo era una persona, un apóstol extraordinario. Dice que siempre pedía a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, lo definía ahí el apóstol Pablo, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. De modo que en las iglesias y en todo lugar debe estar allí los hermanos pidiéndole a Dios, y debemos pedir que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, para que tengamos que, dice Pablo en el versículo 18, a mí me gusta mucho este versículo 18, lo he citado en muchas oportunidades, es el capítulo 1, verso 18 de Efesios, cuando dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de su gloria en su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de poder y de fuerza que opera en la vida del creyente de parte del Espíritu Santo, la cual operó en Cristo
resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Por eso, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Este capítulo que acabo de leer, tal como literalmente aparece allí, y que mediante una hermenéutica interpretativa de códigos y principios se puede hacer un exégesis acerca de lo que quiere decir Pablo en el capítulo 1, que es muy hermoso. En primer lugar, como le dije al principio, Pablo se presenta con una salutación introductoria para relacionarse con aquellas personas que él conocía y también con nosotros a través de la historia, y de paso nos dice que gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y de paso nos habla que vienen bendiciones espirituales a nuestra vida cada día, y por eso dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual. El cristiano está bendecido con toda bendición espiritual, y Pablo dice que en él estamos completos, no necesitamos buscar en nada de otras cosas, porque Dios lo llena todo en todo. Eso da a entender que Dios realmente es la plenitud de que lo llena todo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra sociedad, en toda la vida. Y eso hace posible que dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ya Dios conocía nuestra vida, aún antes venía el vientre de la madre, y cuando estaba en el vientre de la madre, y después que salimos hasta el día de hoy, Él ha estado a nuestro lado. Por eso hay una especie de predestinación desde el punto de vista de Dios en su poder, en su gracia, en su misericordia, y en su poder y en su omnipotencia, para preservar nuestra vida hasta el día de hoy. Por eso que dice que hemos sido presentados para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando habla del amado, habla de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Por eso hay una parte bíblica en Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas el que se rehúsa a creer en el unigénito ya ha sido condenado. Es decir, que no es que Dios condena a la gente. Dios lo que hace es salvar al ser humano, porque lo establece. Dice que el amor de Dios es universal, es para todos. Pero es el hombre que se autodestina a un lugar que no es con Dios cuando lo rechaza, cuando rechaza la oferta que Dios tiene para el hombre. Y dice que tenemos redención por su sangre. Es la sangre de Cristo que nos redime, que realmente nos regenera, nos transforma, nos santifica, nos vivifica y hace posible una vida auténticamente llena de sabiduría y de inteligencia en el conocimiento espiritual y bíblico que Dios quiere con nosotros. Por eso él quiere reunir todas las cosas en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, y dar cumplimiento en los tiempos, y para que tengamos una herencia inmarcesible, incontaminada, incorruptible y llena de grandes propósitos en la vida, porque es el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros somos para alabanza de la gloria. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, y realmente cuando el hombre fue creado, es la obra maestra de Dios. El hombre ha sido hecho y creado para glorificar a Dios, y realmente eso es lo que establece la palabra de Dios. Y dice la Escritura que el espíritu de sabiduría y de revelación está allí presente en la historia a través del Espíritu Santo, porque cuando Cristo se marchó y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, no nos dejó huérfanos, sino que nos envió el Espíritu Santo para que ese Espíritu nos diera la sabiduría, la inteligencia, la ciencia. Por eso en las Escrituras aparece en el capítulo realmente de Primera de Corintios, cuando nos habla en el capítulo 12, 13 y 14, que están los dones del Espíritu: don de profecía, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de milagros, don de sanidades, don de fe, don de discernimiento, don de servicio para servirle a Dios. Y por eso, en esa parte del espíritu de sabiduría y de revelación, por esta causa dice Pablo que él oraba para que pedirle a Dios que esa sabiduría, que esa revelación, que ese conocimiento llegara a los creyentes, llegara al cristiano, y fuera ese hombre lleno de esos dones espirituales que Dios quiere que tengamos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, dice Pablo, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, es una fuente luminosa, maravillosa, trascendente, de un pozo inagotable y eterno que es Cristo en la sabiduría. Y dice esa frase que, como decía anteriormente, me ha gustado mucho, que es el capítulo 1:18, cuando dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso significa que esa revelación, esa sabiduría, ese conocimiento de Dios va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento con el poder iluminatorio y revelativo del Espíritu Santo para que sepamos y tengamos en sí de que hemos sido alumbrados y se cumpla lo que Pedro dice en una de sus cartas para que tengáis un limpio entendimiento, y la parte del Apocalipsis diga, como dice, y sea la estrella resplandeciente de la mañana que alumbre los sentidos, nuestra razón, nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida, y seamos siempre ese hombre nuevo creado en Cristo Jesús para buenas obras y para su gloria, porque Dios hizo al hombre para honra y gloria de Dios. Por eso ahí está la alegría de que Dios es nuestro Redentor, y por eso debemos estar siempre a la expectativa, con fe, con esperanza, con un corazón abierto y una mente amplia y unos ojos siempre puestos en Jesús. Por eso decía Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, espero que tengan una buena tarde. Estas reflexiones del capítulo 1 de Efesios sean de gran edificación para vuestra vida y para vuestros hogares, y que sea de gran bendición para que venga sobre vosotros, como dice el apóstol Pablo, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento grande y poderoso y trascendente y eterno de Jesucristo, que lo llena todo en todo. Por eso Pablo decía que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es. Muy buenas tardes, habló para ustedes Santiago del Fin de Jesús, por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, para beneficio y provecho de todos ustedes. Bendiciones.